Los estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, realizando acciones de vinculación con la sociedad, va a compartir con ustedes una charla educativa acerca de la tuberculosis, con el tema de proyecto: intensificar el apoyo intersectorial en vigilancia epidemiológica y actividades de atención primaria de salud en la población vulnerable del Cantón Jipijapa, año 2020. Sus integrantes: Mero Caiche, Evelyn Melissa, Tubay Mera, Dariana Alejandra, Vitey Ruiz, Mario Alexander, Zambrano Lor, Fran Gabriel. La tuberculosis es una infección bacteriana crónica producida por Mycobacterium tuberculosis. Habitualmente la enfermedad se localiza en los pulmones y puede esparcirse a diferentes órganos del cuerpo. La tuberculosis supone un verdadero problema de salud pública tanto a nivel nacional como mundial, e incluso tiene un nivel de morbilidad y mortalidad muy alto. Su manera de identificarla a tiempo es mediante sus signos y síntomas para poder acogerse a algunos de los programas que maneja el Ministerio de Salud Pública. Su erradicación se maneja al implementar medidas preventivas para impedir su diseminación. La tuberculosis es una infección producida por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Actualmente es responsable de la muerte de 3 millones de pacientes al año. Causa la muerte de más personas que la malaria y el SIDA combinados y es responsable de la muerte de 1 millón de niños al año. Existe una clasificación de la tuberculosis, la cual la clasificación se basa en la tuberculosis pulmonar, que se da en el 69% de los casos, y la extrapulmonar, que puede afectar a diferentes órganos como son riñones, ganglios linfáticos, columna vertebral, articulaciones, huesos, cerebro y otros. ¿Cuándo sospechar de una tuberculosis? Bien, la tos y el catarro persistente por más de 15 días es uno de los signos característicos. La expectoración con sangre o hemóptisis, como se la conoce, el dolor torácico, la dificultad para respirar, la pérdida de peso y apetito, la fatiga, la sudoración nocturna, la fiebre y el cansancio. Criterio clínico: tos con expectoración por más de 15 días. Síntomas generales como lo son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor torácico y astenia. Criterio bacteriológico: se recomienda realizar baciloscopía cultivo, PCR en tiempo real. Esta herramienta ayudará a diagnosticar a personas con sintomatología sugestiva de la tuberculosis. Criterio imagenológico: se recomienda utilizar la radiografía de tórax como soporte al diagnóstico clínico de la tuberculosis, pues esta tiene una alta sensibilidad y moderada especificidad. Sirve para evaluar localización, extensión e incluso severidad de la enfermedad. El reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo. Cuando la tuberculosis se localiza en el pulmón, el individuo enfermo podrá diseminar estos bacilos, ya sea al hablar o al toser eliminarán pequeñas gotas de saliva que contienen este bacilo y podrán ser aspirados por individuos susceptibles. Si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis se dan en el pulmón, que vendría siendo la tuberculosis pulmonar, y hay otros casos en donde la tuberculosis se da en otros órganos, que se denomina tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es la más frecuente y la más contagiosa de las formas de tuberculosis. Esta representa alrededor del 80 y el 85% de los casos total. Esta presenta signos respiratorios como tos seca, dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna y a veces hasta fiebre prolongada. La tuberculosis extrapulmonar: entre el 15 y el 20% de todos los casos de tuberculosis afectarán a otros órganos fuera del pulmón. Las formas más frecuentes de este tipo de tuberculosis tenemos la pleural y la ganglionar. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependerán del órgano que éste afecte. Hay que tener en cuenta que en los niños las manifestaciones clínicas no son evidentes, por lo que se recomienda la evaluación. Entre ellas tenemos fiebre persistente por más de 14 días, disminución del apetito o no se alimenta adecuadamente, pérdida o no ganancia de peso, astenia, sudoración nocturna, decaimiento y hematuria. Las técnicas disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis son la bacteriología, la radiología, la reacción de PPD y otras técnicas de laboratorio. Pues bien, la vacunación es la BCG. Generalmente la vacunación va a ser la encargada de proteger a los niños de esta enfermedad. Sin embargo, el 86% de forma grave especialmente se caracteriza en las comunidades donde hay una alta tasa de contagio por tuberculosis.
Dentro de ello, se recomienda vacunar a todos los niños dentro de las primeras 24 horas de nacidos y al primer contacto del niño en los servicios de salud. Tratamiento preventivo con isoniácido. Generalmente esta de aquí se la administra a pacientes con tuberculosis solo si tu médico te lo indica o si tu médico tratante te hace el seguimiento de aquello. Dentro de ello, de la clasificación basada en lo que es la historia del tratamiento de la tuberculosis, pues bueno, en un caso nuevo con una persona con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar, el Ministerio de Salud Pública se encargará de este caso nuevo frente a su tratamiento y obviamente sin la abandonación de... En caso previamente tratado, a las personas que han recibido tratamiento con medicamentos antituberculosis por un mes, pues bueno, estos generalmente previamente serán tratados y serán clasificados en afectados con tratamiento después del fracaso, afectado con tratamiento de pérdida en el seguimiento de la persona y afectado con recaída. Clasificación de casos basado en la resistencia de medicamentos. Tenemos los que son los extensamente resistentes, que es un caso combinado con los que es los multidroga resistentes o MDR, como son sus siglas. Y además presenta una resistencia a cualquier tipo de fluoroquinolona de última generación y al menos uno de estos 3 medicamentos en lo cual presenta esta resistencia es inyectable y por lo general son medicamentos de segunda línea. Luego tenemos los que son los monoresistencias, que tienen una resistencia demostrada a un solo medicamento antituberculosis, de lo cual esta es de la primera línea. Y por último tenemos lo que son los multidrogoresistencias, que esta, como lo dije anteriormente, presentan una similitud con cuando se da el caso de una extensamente resistente, ya que está demostrado que ambas presentan una resistencia demostrada a lo que es la isoniazida y asimismo la rifampicina, que son medicamentos antituberculósicos que se utilizan en lo que es la primera línea contra esta enfermedad. Medidas preventivas para evitar contagio por tuberculosis. Esta es una enfermedad que ataca a cualquier tipo de persona. Las medidas necesarias en caso de que se torne una persona infectada o una PPL, que son personas privadas de libertad, debe ser la siguiente. Se recomienda aplicar la misma medida del primer nivel de hospitales. Es importante la protección de toda persona que esté en contacto de esta manera, de manera temporal o permanente, es decir, que toda persona que exista un contacto con esa persona contagiada por lo que es tuberculosis, las demás personas a su alrededor deberán tener las medidas de seguridad adecuadas, como lo dije anteriormente, como es la mascarilla N95, o en los otros casos también puede ser la mascarilla quirúrgica. ¿Cuáles son las medidas de controles ambientales en dependencia de esta enfermedad? Se recomienda minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en afectados con TB bacteriológicamente positivos. Se recomienda la ventilación adecuada que permite el flujo natural del aire a través de ventanas, puertas, etc. Y por último, se debe tomar en cuenta la relación con la ubicación del personal de salud, ya que es muy preferible que la persona que está contagiada por tuberculosis, que tenga esta enfermedad, esté muy cerca de lo que es un centro de salud, lo cual puede ayudar a prevenir ciertos factores de riesgo. Es necesario que se promueva entre a la población la importancia de conocer sobre la tuberculosis, ya que solamente conociendo de ella podemos detectarla y solicitar ayuda médica oportuna frente a este tipo de situaciones. Como recomendación se podría decir que es importante explicar a la población que la tuberculosis es curable siempre y cuando se siga el tratamiento como se lo debe hacer. Debe explicarle también a sus familiares, después de ver este video, cuál es la importancia de las medidas de protección hacia una persona con tuberculosis, ya que estas medidas pueden disminuir la diseminación o la propagación de esta enfermedad.